siguiente ponente que tengo aquí a mi derecha es don Jesús Muñoz de Priego Alvear, que digamos, va a exponer una conferencia que tiene pues un interés, como he dicho ahora, ¿no? Muy actualizado gracias a la última intervención o de las últimas intervenciones que nuestra ministra portavoz del Gobierno, digamos, tuvo a gala hacer en un acto público promovido por la Escuela Concertada, la señora Celaá. Como decía ayer el presidente de ACDP, aunque ustedes no se lo crean, estas jornadas llevan meses preparándose, es decir, no empezaron a prepararse la noche en que la señora Celaá intervino, pero sí que fue una gran casualidad poner de manifiesto precisamente el riesgo que existe, digamos, en esta materia. Por tanto, don Jesús Muñoz de Priego Alvear es un experto en derecho, es abogado, es un experto en derecho, digamos, relacionado con la educación. Como tal, es abogado de la asesoría jurídica de la Congregación Salesiana en su inspectoría María Auxiliadora, y también es portador y coordinador de En Libertad, que es una iniciativa precisamente para la libertad de enseñanza. Igualmente ha sido autor de numerosos libros, como por ejemplo el análisis jurídico de la nueva jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia en Andalucía en materia de conciertos educativos, o el proceso, un tema de mucho interés y que da muchos quebraderos de cabeza a los colegios, como son los procesos de ruptura matrimonial y su incidencia jurídica en los centros educativos, entre otros. Así que, sin más, sin ánimo de perder el tiempo, puesto que la palabra debe ser suya y así se la cedo, doy, como digo, la palabra a don Jesús. Muchas gracias por venir y es todo suyo el micrófono. Muy bien, pues buenos días. Vamos a intentar reducir la charla para que quepa en el cuarto de hora, porque me interesa mucho la posibilidad de la intervención de la sala, ¿no? Entonces, bueno, me han hecho mucho hincapié en la posibilidad de que se diera tiempo para hacer preguntas, ¿no? Y eso es lo que vamos a intentar. Por lo cual van a ver que nos vamos saltando algunas de las diapositivas de presentación, ¿no? En realidad lo que nos vamos a centrar, porque la ponencia era más amplia, nos vamos a centrar en el análisis de la libertad de enseñanza en el momento actual. No solo en el momento actual desde hace una semana, parece que desde hace una semana la situación es más peligrosa, pero bueno, los indicios estaban ahí, ¿no? No hemos de olvidar que la educación está dentro del ámbito de pleno desarrollo de competencias de las comunidades autónomas y que, bueno, tenemos una aplicación práctica, política, muy diversa en las diferentes comunidades autónomas de nuestro Estado. Venga, ahí no va no marcha el... No. Bueno, mientras que funciona, ¿no?, yo les voy a seguir explicando, aunque no lo veamos ahí, ¿no? Hay un elemento inicial interesante, que es el del contenido de cuál es la libertad de enseñanza. Mientras que los van arreglando, yo se lo voy diciendo porque es un previo, digamos, a la parte que vamos a tratar, ¿no?, que va a ser el análisis jurídico-político de cómo está la libertad de enseñanza en el momento actual. Pero nos parece interesante... Ahí, a ver, ahora... Pues parece que tampoco. Sí, hay que quitar lo de duplicado de al lado. Bueno, por fin, ¿no? Esto es otra cosa, ¿no? Bien, ven ustedes que nosotros hemos puesto, yo esto lo suelo hacer en todas las presentaciones que hago, una referencia a las redes sociales.
verán, yo sé que algunos de ustedes son alérgicos al uso de las redes sociales, es decir, que no les gusta, que no les parece bien, pero los debates sociales se tienen que dar también, no solo, pero también en las redes sociales. Yo recuerdo que cuando yo era joven, pues siempre se decía aquello de que lo que no aparecía en la televisión no existía, ¿no? Bueno, además de que lo que aparecía daba apariencia de veracidad, ¿no? Parecía que era verdad, ¿no? Bien, hoy día esa televisión son las redes sociales. Lo que no está en las redes sociales, pues no existe en el debate social. El otro día había un medio de comunicación que decía que ya no hacen encuestas demoscópicas porque son caras y porque los resultados, como todos sabemos, pues no siempre se corresponden por la realidad, sino que ahora lo que hacen es acudir a las redes sociales, acudir a Facebook, acudir a Twitter y extrapolar lo que allí está como si fuera la realidad social. Verá, yo no les digo que me guste que hagan eso, ¿no? Les digo que es lo que están haciendo. Es cierto que las redes sociales no reflejan en sí la realidad, porque hay mucha gente que no interviene y después porque en las redes sociales pues pasa como en estos programas tan famosos hoy día de televisión estilo Sálvame o este tipo de cosas, que realmente quien tiene más repercusión no es el que mejor razona o quien tiene más razón, sino es fundamentalmente pues el que más insulta, el que más eleva el tono de voz, ¿no? O el que más interviene. Esto también pasa en cierta medida con las redes sociales. Pero lo cierto es que si no estamos en el debate de las redes sociales, si cuando se habla de libertad de enseñanza en las redes sociales lo que van a salir son mensajes en contra de la libertad de enseñanza, pues eso va a provocar un debate social minimizado, sesgado, ¿no? Para hablar de la libertad de enseñanza probablemente lo primero es empezar por el principio. Esto igual se lo han dicho en alguna otra charla, pero me parece interesante remarcarlo. Es decir, el principio es ¿a qué nos referimos cuando nos referimos a la libertad de enseñanza? Y realmente la mejor manera de aprender este concepto es referirnos a los diferentes posibles sujetos que pueden existir en la libertad de enseñanza. Porque verán, no hay un consenso doctrinal, ¿no? Igual si hubiese un consenso doctrinal, la ministra no se habría atrevido a hacer una reinterpretación del artículo 27 de la Constitución. El consenso sí que está en que no estamos hablando de una libertad individual, es decir, es un conjunto, es un haz, es un plexo de libertades que se relacionan entre sí. Y decía que la mejor manera de aprender este concepto probablemente es referirnos a cada uno de los posibles sujetos de la libertad de enseñanza. Para cada uno de ellos, la libertad de enseñanza consistirá en varias libertades y la suma de todas ellas es el supraconcepto libertad de enseñanza. Esto parece un poco un trabalenguas, ¿no? Un jeroglífico, pero ahora lo vamos a ver mucho más claro. Verán, los tres posibles sujetos. El primero podría ser cualquier persona física o jurídica con pretensión de titularidad. Que dirán ustedes, pero hay gente que con la que está cayendo tiene interés en ser titular de un centro educativo o de someterse a conciertos y puede. Pues sí, hay gente pató, ¿no? Hay gente que aún quiere ser titular de un centro concertado. Y para ellos están entre el martirio, ¿no? Y la heroicidad, es cierto, pero hay gente que quiere serlo. Bien, pues para ellos, para estas personas físicas o jurídicas que quieren ser titular de un centro docente, la libertad de enseñanza consiste en la libertad de creación de centros, pero en un sentido amplio. No solo constituir el centro, sino organizarlo, dirigirlo, gestionarlo, dotarlo de un ideario. El segundo posible sujeto son los padres y alumnos, y para ellos la libertad de enseñanza consiste en la libertad de elección de tipo o modelo de educación, en la libertad de elección de la formación religiosa y moral de los hijos de acuerdo con las convicciones de los padres, y a la postre en la libertad de elección de un centro, porque ¿dónde se concreta el modelo de educación? ¿Dónde se concreta la elección de la formación religiosa y moral? Pues en un centro específico, ¿no? Y finalmente, para los profesores, la libertad de enseñanza consistiría en la libertad de cátedra. Una libertad de cátedra que existe para todos los docentes, desde aquellos que dan clase en infantil hasta aquellos que lo dan en el mayor grado superior de la universidad o en el posgrado, ¿no? Si bien es verdad que he matizado por dos elementos. Mayor libertad de cátedra dependiendo de que la edad de los alumnos sea mayor, ¿no? Porque se entiende que cabe menos adoctrinamiento y porque los alumnos también tienen mayor libertad de estudio, y un elemento que nos interesa también, mayor libertad de cátedra en los centros sin un ideario explícito que con un ideario explícito, donde podría entrar en contradicción con ese ideario. No me voy a detener en esto porque entiendo que además es probable que lo hayan visto en algunas otras de las intervenciones. Pero fíjense, si vemos todo lo que aparece en negrita, todo este conjunto de libertades, que es lo que suponen el supraconcepto libertad de enseñanza, veremos que la mayor parte de ellas se convierten en libertades de elección.
¿Y qué es lo que se elige en el ámbito de la libertad de enseñanza? Pues fíjense, esto que se elige, este elemento que se elige, es el elemento fundamental de la libertad de enseñanza, es el elemento nuclear de la libertad de enseñanza, es el elemento identificador, el elemento definidor de la libertad de enseñanza. Y no es otra cosa que el ideario, el carácter propio, el proyecto educativo singular. El ideario y no otra cosa, el ideario, es lo que justifica la existencia de la enseñanza de iniciativa social, para permitir el ejercicio de la libertad de enseñanza. Y además es lo que justifica su financiación con fondos públicos, para que ese ejercicio de elección que supone la libertad de enseñanza sea real. Yo me iría muy satisfecho si ustedes, después de esta charla, se van solo con esta frase, ¿no? Solo con esta frase. Ese es el leitmotiv, en realidad, de la charla. Y es que el ideario es el elemento nuclear, el ideario es lo que justifica la existencia de la enseñanza de iniciativa social, de la enseñanza concertada, para permitir el ejercicio de la libertad de enseñanza, y es lo que justifica también que se financie con fondos públicos para que no venga previamente determinado ese ejercicio por las condiciones económicas de quien elige, ¿no? Fíjense, quien tiene recursos económicos va a poder elegir siempre. Quien tiene recursos económicos puede elegir siempre. La libertad de enseñanza lo que permite es que puedan elegir la totalidad de los ciudadanos. De aquí podemos sacar una idea ya previa, una conclusión específica, y es que la libertad de enseñanza es incompatible con la defensa de una escuela pública única como modelo excluyente. Fíjense, a lo largo de la charla nosotros no vamos a cuestionar la existencia de la enseñanza pública, porque la enseñanza pública también responde al ejercicio de la libertad de enseñanza, en la medida de que el padre que quiera elegir un centro público debe poder elegir un centro público, con el ideario específico de un centro público, que también lo tiene, ¿no? Pero debe poder elegir ese centro público. Nosotros lo que cuestionamos es la existencia de la escuela pública única, es decir, solo la escuela pública, como un modelo excluyente. Y decíamos que eso es incompatible con la libertad de enseñanza que se reconoce en el texto constitucional. ¿Y esto por qué? Pues porque la libertad de enseñanza hemos dicho que supone fundamentalmente una libertad de elección, y en un modelo único no se puede elegir. Porque claro, elegir entre lo mismo no es elegir. No se puede elegir entre lo idéntico. Yo suelo poner un ejemplo, que igual alguno ya me ha escuchado, pero creo que es muy visual y por eso lo repito. Imagínense ustedes que yo les digo, les voy a invitar una bebida refrescante, ¿no? Ya la hora, hoy día hace calor, hace sol, ¿no? Después de las lluvias de ayer, hoy hace sol, apetece una bebida refrescante. Y yo les dijera, les voy a invitar a una bebida refrescante, vengo yo rumboso, ¿no? Les voy a invitar. Y nos acercamos a una máquina expendedora de bebidas refrescantes. Y yo le dijera a cada uno de ustedes, su libertad consiste en coger la bebida que quieran de esta máquina expendedora, ¿no? Y esta persona pues me mirara con una cara extraña y me dijera, mire, es que en esa máquina expendedora solo hay Coca-Colas. Y yo dije, muy bien, pero es que su libertad va a consistir en que usted puede elegir la Coca-Cola que sale cuando aprieta el primer botón, o la Coca-Cola que sale cuando aprieta el segundo botón, o incluso la Coca-Cola que sale cuando aprieta el tercer botón. Oiga, usted se está quedando conmigo, ¿no? No me está dando ninguna posibilidad de elegir. Bien, pues en este ejemplo, la escuela pública única es la Coca-Cola. Y fíjense, para que no se quejen los defensores de la pública, he dicho la Coca-Cola. Podía haber dicho, yo qué sé, el Bittercast, la Mirinda. No, he dicho la Coca-Cola, que es, bueno, es más, habrá quien diga, oiga, ¿pero de qué se queja? Si le han ofrecido la mejor bebida que hay en el mercado, ¿no? Muy bien, será o no la mejor bebida del mercado, pero es que a mí me gusta el Fanta de naranja. Es que no quiero Coca-Cola, que sí que será muy buena, será excelente, pero a mí me gusta el Fanta de naranja. Vamos a seguir un poco más con este ejemplo, porque claro, algunos de ustedes pueden salir respondón, ¿no? Ya a las 12, ayer estuvieron escuchando charlas, hoy también, bueno, ya uno está más inquieto en el asiento y me puede salir respondón y decir, hombre, pero esto de decir que toda la escuela pública es igual, hombre, la escuela pública tiene muchas variaciones. Bueno, es cierto, hay escuelas públicas que pueden ofrecer un servicio complementario determinado u otro, o que pueden tener un programa de innovación educativa, o que pueden tener un programa de bilingüismo, de trilingüismo, de cuatrilingüismo, de mucho lingüismo, ¿no? Vete tú a saber.
Pero eso, que sí son elementos de cambio, a efectos del ideario son meros matices. El ideario es el mismo. Eso es como si en este ejemplo de la máquina expendedora, además de Coca-Cola, tuviéramos Coca-Cola Light, Coca-Cola Cero, Coca-Cola 00, Coca-Cola Energy, ¿no? Cuando doy este ejemplo me doy cuenta de lo que va creciendo la Coca-Cola prácticamente cada semana, ¿eh? Cada semana saca una bebida nueva. Pero lo cierto es que, fíjense, la Coca-Cola pretende que todas estas bebidas sepan igual, ¿no? Después podemos valorar si lo consiguen o no, pero la pretensión es que todas sepan igual. Pues bien, esta es una primera conclusión que podemos sacar. Es decir, existe una incompatibilidad, una contradictio in terminis entre lo que es la libertad de enseñanza y lo que es la escuela pública única como modelo excluyente. Bien, vamos a pasar directamente, ven que nos vamos a saltar algunas de las diapositivas. No tengo inconveniente, he dejado la presentación entera y no tengo inconveniente en que se comparta. De todos modos, también está en las redes compartidas, con lo cual no sería problema. Pero nos vamos a saltar un poco el tema de la fundamentación de la libertad de enseñanza, porque en realidad lo que me pedían es que hablara un poco de cómo está la libertad de enseñanza hoy día, ¿no? De un análisis de la libertad de enseñanza. Claro, no hay que ser vidente para saber lo que voy a decir, porque si la ponencia se llamaba Análisis de la libertad de enseñanza hoy, una libertad restringida, ahora que aparece una libertad cuestionada, pues claro, ¿qué voy a decir? Que realmente la libertad de enseñanza está minorada en el momento actual. Y nosotros entendemos que está así por 4 elementos fundamentalmente, que voy a mencionar y después voy a desarrollar brevemente, no teman. El primero es una política, una normativa restrictiva. Partimos de una normativa que ya en sí es restrictiva en el ejercicio de la libertad de enseñanza, desde su misma concepción. Segundo punto, no contentos con eso, la aplicación práctica de esa normativa en las diferentes comunidades autónomas aún es más reduccionista, en todas las comunidades autónomas. Es cierto que en alguna de ellas, pues gobernadas por partidos que en su ADN tienen el intervencionismo, pues aún se va a reducir más. Pero en todas las comunidades autónomas se está aplicando esa normativa de una manera reduccionista, porque todas las administraciones públicas al final pretenden intervenir. Tercer elemento de limitación de la libertad de enseñanza es un debate político y social sesgado. Es esto que se basa en prejuicios, en mantras ideológicos, es aquello de la escuela concertada cobra, la escuela concertada es elitista, la escuela concertada selecciona. Es verdad que estamos hablando de algunos argumentos que son fácilmente rebatibles, pero si no se rebaten, van creando un pozo social, que es en el que nos encontramos. Y el cuarto elemento de limitación es la defensa explícita ya en negro sobre blanco en algunos programas electorales de algunos grupos políticos de la escuela pública única como modelo excluyente, es decir, solo la escuela pública. Vamos a ir viendo cada uno de estos elementos. El primero, decíamos, es una normativa restrictiva que procede del propio artículo 27 de la Constitución. Claro, alguno igual se sorprende, ¿no? Porque normalmente utilizamos el artículo 27 de la Constitución para justificar la existencia de la libertad de enseñanza, es decir, como fundamento de la libertad de enseñanza, como un elemento positivo, ¿no? Y ciertamente que lo es. Pero lo cierto es que el artículo 27 de la Constitución es un artículo que tiene una redacción ambigua, vaga, y que permite su desarrollo no solo desde posturas políticas distintas, sino incluso desde posturas políticas enfrentadas, contradictorias. De hecho, las 2 primeras leyes orgánicas que desarrollan el artículo 27 producen esta situación. La LOECE, de la UCD, la Ley Orgánica del Estatuto de Centros Escolares, que es la primera ley orgánica, y la LODE, que es la segunda ley orgánica, que es del Grupo Socialista, pues dicen lo contrario, una y otra. Ambas van al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional, un poco entre mirando a otro lado, haciendo un poco de encaje de bolillo, otro poco de ingeniería jurídica, acaba diciendo que ambas leyes son básicamente constitucionales. Pero lo cierto es que ambas leyes están elaboradas desde visiones totalmente contradictorias. Y esto es posible por ese carácter ambiguo del artículo 27 de la Constitución. Fíjense, nos vamos
a centrar en el momento histórico. Estamos en el año 1977, 1978, proceso constituyente, los padres de la Constitución reunidos en torno a una mesa, fijando el texto que va a ser fundamental. Y ahí en la regulación de ese texto fundamental van a tener que tratar temas como el ejército, ¿no? Claro que después de 40 años de una dictadura militar, hablar del ejército, convendrán conmigo que da un poquito de miedito, ¿no? A ver cómo va a salir esto, ¿no? O van a hablar de la corona, ¿no? Cuando realmente, bueno, pues ahí se habían saltado un eslabón, había un poco de quítate tú para ponerme yo, en fin, una situación un poco complicada. O iban a hablar, o hablaban también, de los territorios históricos. Fíjense, la que ha llovido desde entonces, y todavía estamos hablando de los territorios históricos, ¿no? Bueno, pues a pesar de toda esta situación de conflictividad a la hora de elaborar un texto fundamental, el único artículo que estuvo a punto de provocar la ruptura, es decir, que no se pudiera llevar a cabo ese proceso constituyente, fue la redacción del artículo 27. Y de hecho, pues uno de los padres de la Constitución, Peces Barba, representante del Grupo Socialista, se llega a levantar de la mesa y decir: o se reconoce el derecho a la educación con determinadas características, o me voy a mi casa y no hay pacto constitucional. Fíjense, ¿eh? Ni la corona, ni el ejército, ni los territorios históricos, la educación, para que luego digan que la educación no tiene carga ideológica, ¿no? Como consecuencia de eso, decía, sale un artículo ambiguo, que permite un desarrollo desde posturas enfrentadas. Pero, sin embargo, en el recorrido histórico constitucional reciente de esta Constitución, esa posibilidad de una postura enfrentada solo se mantiene hasta el año 85. Hasta el año 85 hemos dicho que había habido dos leyes, la LOECE y la LODE, que parten de visiones distintas. Y sin embargo, a partir del año 85 parece que triunfa una de las visiones, que es la que sigue en vigor hasta nuestros días. Y el inconveniente es que esa visión que triunfa no es favorable a la libertad de enseñanza. En el año 85-86 se crea un tándem, que es el tándem LODE-Reglamento de Conciertos. Un tándem que conforma, que promulga el Grupo Socialista. Desde el año 85 hasta ahora, a pesar de la sucesión de leyes orgánicas que han tratado el tema educativo, se ha mantenido esa opción de ese tándem que sigue en vigor. Sigue en vigor la LODE y sigue en vigor el reglamento de conciertos. Es probable que algunos de ustedes digan: ¿y cómo es esto posible? Si ha habido hasta dos leyes orgánicas de otro grupo político que dice, ¿no?, lo dejo ahí, que dice defender la libertad de enseñanza. Pues buena pregunta. Pero lo cierto es que esas leyes orgánicas no han supuesto un elemento de ruptura con ese tándem LODE-Reglamento de concierto. Y decía que lo preocupante de esto, en esta aplicación de la normativa restrictiva, es que ese tándem no es favorable al desarrollo de la libertad de enseñanza. Y no lo es por propia coherencia, porque lo hace un grupo político que no cree en la libertad de enseñanza. Fíjense, pocos años antes, en este proceso constituyente que hemos mencionado, el Grupo Socialista se opuso, no lo consiguió, pero se opuso a que se reconociera la libertad de enseñanza. Abogó porque desapareciera la enseñanza privada en su totalidad, e incluso establecía, y esto sí lo consiguió, que cuando se hablaba del poder de dirección no se incluyera la gestión, la organización, la dirección del centro y el dotarlo de un ideario. Antes, cuando hemos visto el contenido de la libertad de enseñanza, al hablar de la libertad de creación de centros, hemos hablado de que no es solo constituirlo, sino que, en un sentido lato, organizarlo, gestionarlo, dirigirlo y dotarlo de un ideario. Pero si ustedes se van al artículo 27 de la Constitución, eso no está. Eso fue fruto de un desarrollo de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Y no está en el artículo 27 de la Constitución porque el Partido Socialista se negó en el proceso constituyente. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la norma fundamental para el desarrollo de la libertad de enseñanza y de su elemento nuclear, de lo que le da razón de ser, que es el ideario, el desarrollo del ideario, se puso en manos de un grupo político que no cree en la libertad de enseñanza. Y como consecuencia de eso, pues en lugar de una norma que favorece el ejercicio de la libertad de enseñanza, se establece una norma que pone cortapisas al desarrollo del ideario y de la libertad de enseñanza. Es decir, en realidad estamos hablando de un verdadero caballo de Troya. Fíjense, hay tres elementos fundamentales en los que esta normativa, este tándem LODE-Reglamento de concierto, supone limitaciones al desarrollo de la libertad de enseñanza. El primero de ellos, admisión de alumnos. Esto lo voy a dejar claro desde el principio, para no dar pie a equívocos.
Por supuesto que estoy de acuerdo con que existan unos criterios objetivos para que cuando la demanda del centro supera la oferta, se apliquen esos elementos objetivos. Claro que estoy de acuerdo, porque si no fuera así, sería el centro quien elegiría a su alumnado. Y en la libertad de enseñanza son las familias, son los padres, son los alumnos quienes eligen el centro. Aquel centro que quiera elegir a su alumnado se tiene que ir por la puerta de al lado, que es la de la libertad de empresa, pero no la de la libertad de enseñanza. En libertad de enseñanza hemos dicho que precisamente su elemento fundamental es que las familias, todas las familias, cualquier ciudadano puede elegir un centro sostenido con fondos públicos. Bien, por tanto, claro que estamos de acuerdo con que existan estos criterios objetivos. Con lo que no estamos de acuerdo es con que ninguno de estos criterios objetivos tenga en cuenta la identidad del solicitante o de la familia solicitante del centro con el ideario del mismo. Esto es lo que no estamos de acuerdo. Y fíjense, no estamos hablando de que en realidad nosotros, Escuela Católica, solo queremos que entren en nuestro centro gente que ya comparte nuestra religión o nuestra postura, ¿no? Claro que no, porque el fin de la Escuela Católica es la evangelización. Claro que queremos llegar a cuantos más mejor, ¿no? Sería del género tonto intentar evangelizar solo a los convencidos. Pero lo que sí es fundamental en este proceso es que la persona que entra en uno de nuestros centros sepa que hay un ideario y que tiene que respetarlo, que se ofrece un proyecto educativo global que no hace daño, aunque no lo compartas, ¿no? No hace daño, ¿no? Ni se pega por ósmosis, ojalá, ¿no? Pero que sí es verdad que tienes que respetar unos elementos mínimos, fundamentales, que son el proyecto educativo, el proyecto de hombre que el centro ofrece a la sociedad. Segundo elemento de limitación de este tándem LODE reglamento de concierto, en la contratación y el despido del profesorado. Fíjense, en cualquier sector empresarial, cualquier sector industrial, cualquiera, el que ustedes elijan en nuestro país, en el proceso de selección solo hay una limitación, y es que no se puede incurrir en discriminación. Yo no puedo seleccionar a alguien porque es más alto, más bajo, lleve gafas, no las lleve, tenga pelo, no lo tenga. Pero salvado eso, los criterios de selección lo pone el empresario, en todos los sectores, salvo en el de la enseñanza concertada, que dice la LODE que se fijarán por el Consejo Escolar de acuerdo con el titular, es decir, prioritariamente el Consejo Escolar. Se fijarán criterios que atenderán básicamente a los principios de mérito y capacidad. Mérito y capacidad, como los funcionarios públicos. Y la identidad del docente con el ideario del centro. El docente es el elemento fundamental de capilaridad del ideario del centro. Porque para nosotros un docente no es alguien que sabe mucho de matemáticas, esto es un previo. No es alguien que tiene una titulación, sabe y tiene aptitudes pedagógicas. Esto es un previo, esto es condición sine qua non. Para nosotros el buen docente es un modelo de vida. Es fundamental que comparta el ideario del centro. Tercer elemento de limitación que fija este tándem, lo de reglamento de concierto, de manera restrictiva a la libertad de enseñanza. Fíjense, hay un órgano en la LODE que ya, bueno, pues le tenemos cariño porque llevamos 30 años con él, pero no deja de ser un grano extraño, una verruga rara, ¿no? Que es el Consejo Escolar. Me explico, porque claro, el Consejo Escolar no está previsto como un órgano de participación en la LODE. Claro, un órgano de participación de la comunidad educativa, eso es magnífico, ¿no? Bueno, habrá algunos docentes que no les guste tanto, pero no lo dirán en público. Pero claro, un órgano de participación, eso es excelente, ¿no? Que las familias participen, si las familias son los primeros responsables de la educación de sus hijos. Claro que es magnífico que participen en la vida del centro, pero el Consejo Escolar no está previsto como un órgano de participación. Fíjense, sería interesante como un órgano de control económico. Claro, hay fondos públicos, mientras más control, mientras más transparencia, mejor. Nunca nos quejaremos de tener control sobre control cuando recibimos fondos públicos. Mientras más, mejor. Y qué bien que haya un órgano que pueda controlar esos fondos públicos. Pero el Consejo Escolar no está previsto en la LODE como un órgano de control económico. El Consejo Escolar está previsto en la LODE como un órgano de gobierno. Y claro, esto muchas veces no genera ningún conflicto por el tipo de los participantes en el Consejo Escolar. Claro, es que
Si nosotros bajamos alguna vez al patio de un colegio o salimos a la sociedad y hacemos una encuesta y le preguntamos a alguien, a algún niño, ¿tú qué quieres ser de mayor? Muy pocos nos van a contestar, yo de mayor quiero ser miembro del consejo escolar, ¿verdad? Esto se da poco, ¿no? Claro, si para elegir a los miembros del consejo escolar tenemos que ir al patio con un lazo, ¿no? Cogerlo, hombre, apúntate al consejo escolar, me hace falta, no tengo tiempo. Si esto no es nada, ¿no? Esto son mentiras piadosas, pero mentiras, ¿eh? No, hombre, si estos son 2 reuniones, yo te digo lo que tienes que decir. Claro, si este es el perfil de los miembros del consejo escolar, no tenemos problema. Pero ¿qué pasa si entra en el consejo escolar algún padre de estos grupos? Esto siempre existe, ¿no? Esto es al centro educativo, estos padres como las patatas al Big Mac, ¿no? Van en el menú, están incorporados, ¿no? Entonces, en todos los centros uno se acerca a la puerta y aquí, tal y como entra a mano derecha, hay un grupito de padres, ¿no?, que hablan en un tono de voz más elevado del normal, ¿no?, para que todo el mundo sepa que están criticando al centro, ¿no? Esto está ahí, ¿no? Hoy día, como ya los padres no van al colegio, sino que se comunican por WhatsApp, lo que hacen estos padres es escribir en negrita y en mayúscula, que es como se grita en WhatsApp, no sé si lo saben. Entonces ponen mayúscula y negrita, eso es gritar en el WhatsApp, para que los demás sepan que están indignados con el colegio. Claro, ¿qué pasa si alguno de estos padres dice, ¿cómo? ¿Que tú has cateado a mi hijo en inglés? Pues estoy yo descubriendo que tengo un interés en participar en la vida del centro desmedido, ¿eh? Claro, pues puede suponer un elemento de limitación. ¿Qué tal si este profesor al que uno le dice a principio de curso, mira, que hemos modificado el cuadro horario y entre tu primera y tu segunda hora hay un hueco de 3 horas, es que no podemos cuadrarlo? Y él te dice, no, no pasa nada, pero me estoy planteando yo participar en el consejo escolar, en la representación de los profesores, pero tengo yo mucho interés últimamente en esto, ¿no? Claro, ¿qué pasa si nos encontramos? Que nos encontramos, ¿eh? Quiero decir que esto no es que uno diga, bueno, esto podría pasar, no, no, ¿qué pasa? Con un consejo escolar cuyos miembros no comparten, no están identificados con el proyecto de centro o ponen trabas al desarrollo del ideario. Fíjense, el instrumento legal fundamental para el desarrollo de la libertad de enseñanza y de su elemento nuclear, el ideario, se convierte en un tándem que permite que en un centro los alumnos no compartan el ideario, los profesores no compartan el ideario y puedas tener un órgano de gobierno que te ponga cortapisas y limitaciones al desarrollo de ese ideario o a la autonomía del centro, ¿no? Convendrán conmigo que realmente estamos hablando de un marco restrictivo para el ejercicio de la libertad de enseñanza. Fíjense, habíamos dicho, sin embargo, que hasta el 85-86 sí que había habido posturas distintas y enfrentadas, ¿no? Y esto se debía a una diferente concepción del principio de subsidiariedad, que tiene básicamente 2 interpretaciones. El principio de subsidiariedad, por cierto, viene de la doctrina social de la Iglesia. Tiene 2 interpretaciones. Una, la que podríamos denominar la interpretación inicial, ¿no?, la ad initio, ¿no?, la básica, y otra que podíamos denominar interpretación perversa, ¿no? Aquí el término perverso no se utiliza como malvada, ¿no?, mala persona, que un poquito de mala persona sí es la interpretación, pero en realidad el término malvado, ¿no?, el término perverso, se utiliza cuando uno mantiene el mismo significante, pero le da la vuelta al calcetín al significado. Es decir, el término es el mismo, pero viene a decir justo lo contrario de lo que decía originariamente, ¿no? De esta manera, el principio de subsidiariedad original dice que quien se tiene que encargar de la educación es la sociedad, y que allí donde no llega se permite la intervención de los poderes públicos, fundamentalmente para garantizar el derecho a la educación. Es decir, oiga, si en esta localidad, en esta zona, no hay nadie que quiera poner un colegio, ¿no?, o no hay colegios con idearios elegidos, para garantizar el acceso universal a la enseñanza, bueno, pues que la administración pueda poner un centro, ¿no? Este es el principio de subsidiariedad original. Y el principio de subsidiariedad perverso, pues es justo lo contrario. Es decir, son los poderes públicos los responsables de la educación y allí donde no llega se permite la intervención de la sociedad. No sé si después nos diera tiempo, pues hablaríamos algo sobre el uso de los términos, pero en cualquier caso les voy a dejar alguna pildorita, porque me parece interesante. A veces utilizamos términos como si fueran términos asépticos, pero no lo son. Dense cuenta que normalmente estamos hablando de escuela pública y de escuela privada concertada, ¿no? Claro, esto tiene unas connotaciones, ¿no? La escuela pública
parece que es la escuela social, lo de todos, lo del pueblo, lo compartido, ¿no? Frente a la escuela privada, ¿no? Y al hablar de privado, pues se nos viene a la mente siempre un empresario, ¿no? Huraño, ¿no? Que explotador, ¿no? Y que en las películas americanas no creen el sentido de la Navidad, ¿no? Esto es como el Grinch o algo así. Pues esto, ¿no? Uno ve el empresario es como el Grinch, verde y cosas así, ¿no? Pero fíjense, yo les haría una pregunta. ¿Cuál es más pública en el sentido de lo de todos, lo del pueblo? La escuela de iniciativa social, que nace del pueblo, que nace de la sociedad, porque la sociedad son ustedes. La sociedad también son las parroquias y las congregaciones. Eso es sociedad. Luego, ¿cuál es más social en el sentido de nacer de la sociedad, ser del pueblo? La enseñanza de iniciativa social, hoy concertada porque el sistema de financiación es el concierto educativo, pero bueno, eso es anecdótico. En realidad, la escuela se llama escuela de iniciativa social porque nace de la sociedad, ¿no? O bien la escuela de titularidad de la administración pública. Porque claro, la administración pública puede representar en el mejor de los casos a la sociedad, pero desde luego no es la sociedad, ni debe sustituirla. Por eso en el uso de los términos es más adecuado hablar de escuela de iniciativa social y de escuela de titularidad de la administración pública. Decíamos que no contentos con esta normativa que ya en sí es restrictiva, nos encontramos con que la aplicación práctica de esta normativa en las diferentes comunidades autónomas aún es más reduccionista. Y lo es en dos bloques. Y fíjense, el primero, el de la disminución cuantitativa, es el que genera más alarma social. Y la gente sale a la calle y, bueno, es más visual, es más explícito, es más claro. Y, sin embargo, a nosotros nos preocupa más el segundo, porque es más civilino, se nota menos, ¿no? En el primero, que es la disminución cuantitativa, pues se produce, por ejemplo, cuando la demanda no se corresponde con la oferta. El otro día escuchaba en el Congreso de Católicos y Vida Pública, Fernando Gurrea, que es el subsecretario de Estado, decir, bueno, pues una de estas cosas, de estas afirmaciones que se dicen y que en el fondo parece que dicen una cosa, pero esconden otras, ¿no? Él vino a decir, en el año 85 la escuela concertada suponía un 17%, un 27%, ¿no? Y en el año 2019 la escuela concertada supone un 27%, para que vean ustedes que nosotros no estamos en contra de la escuela concertada. Oiga, si la demanda de la escuela concertada sería en torno a un 40%, claro que están en contra de la escuela concertada. Nos han impedido crecer. Nos han impedido responder a lo que nos pide una sociedad que es cada día más plural. La pluralidad social no es la misma que la de 1985 y, por tanto, la oferta de idearios debería ser muy diversa en 2019 y no la misma que en 1985. Bien, la disminución cuantitativa también se pone de manifiesto cuando nos están cerrando unidades concertadas con demanda social en beneficio de unidades públicas sin demanda. Es decir, cuando la Administración se acoge a un elemento de planificación unilateral para decir dónde cierro o no cierro unidades con independencia del interés de los ciudadanos, un interés que se hace explícito anualmente. No hay nada más democrático cuando van y presentan su solicitud en un centro específico, ¿no? Bueno, pues esto es la disminución cuantitativa. Y esto genera mucha conflictividad. Y hemos visto manifestaciones en Valencia y en Aragón, y las vamos a ver en La Rioja, porque ha habido un cambio de gobierno, y así vamos, ¿no? Pero decía, a mí me preocupa más la disminución cualitativa, porque en la disminución cuantitativa uno ve que pierde la unidad. Pero en la disminución cualitativa lo que se pierde es el alma de la unidad, el espíritu de la unidad. No la perdemos físicamente, pero perdemos la razón de ser de la unidad. Y es que vamos cada vez entrando más en un proceso de intervencionismo de la administración pública, en el que cada vez nuestras unidades, nuestras clases, se diferencian menos de las de la escuela pública. Y hoy, pues, te meten un programa informático que todo lo ve, todo lo sabe y todo lo hace, una especie de gran hermano, y mañana los inspectores de educación dejan de ser aquellas personas teóricamente amables que vienen a plantearte procesos de innovación educativa y pedagógica para convertirse en comisarios políticos, ¿no? Y revisarte y bueno, pues meterte miedo, y pasado mañana, que es ya, todo esto es ya,
nos regulan por medio de instrucciones. Fíjense, las instrucciones no tienen carácter normativo. Las instrucciones se basan en el principio de jerarquía, que es yo te mando porque soy tu dueño, porque soy tu jefe. Y la administración pública es la dueña de los centros públicos, son de su titularidad, pero no es la dueña de los centros concertados. A los centros concertados habría que regularles por medio de órdenes y reglamentos. Y sin embargo, vemos que se van aplicando exactamente las mismas instrucciones que a los centros públicos. ¿A qué nos lleva esto? Pues a un proceso de publificación del centro concertado. La razón del ser del centro concertado es una diferencia, una singularidad cualitativa, no en el sentido de calidad, que puede ser mejor o peor, o sobre gustos los colores, sino en el sentido de cualidad, porque ofrece algo, un ideario específico, una cosmovisión coherente desde quien defiende esa cosmovisión, que no puede presentar la escuela pública. Pero cuando vamos a un proceso de publificación, cuando nos vamos acercando cada vez más a hacer como una escuela pública, pues nos vamos quedando sin razón de ser. Porque fíjense, para hacer y ser lo mismo que la escuela pública, ya está la escuela pública. Vamos al tercero de estos elementos de limitación o de restricción de la libertad de enseñanza. Hablábamos del debate político y social sesgado, de los mantras ideológicos, de los clichés, de los prejuicios. No voy a insistir mucho más en ello, pero le voy a hacer referencia a un vídeo, bueno, que yo creo que es paradigmático en este sentido. Este es un vídeo que sacó el Grupo Socialista en el proceso electoral justo después de la aprobación de la Ley de Calidad. ¿Recuerdan ustedes? El PP saca la Ley de Calidad al final de la legislatura, un error estratégico sin precedentes, y la Ley de Calidad de hecho no se llega a implantar. Pero el Grupo Socialista saca este vídeo donde vemos que un niño se encamina con una mujer, no lo voy a poner porque me comería mucho tiempo, pero les voy a dar algunas notas para que sepan de qué va. El niño se encamina con esta mujer que por la ropa que lleva parece la empleada del hogar hacia el colegio, ¿no? Ya el niño de por sí, convendrán conmigo que es un poquito repelente, ¿no? Sí, va así, vestido, ¿no? Y con el fijador, como si fuera un acólito en día de Corpus Christi. En fin, no es un niño muy cercano, ¿no? Va con esta mujer, camino de la escuela, y en un momento dado le pregunta: fulanita, ¿tú tienes hijos? Qué pregunta más insensible, porque a lo mejor esta mujer lleva desde que nació el niño trabajando en la casa, ¿no? Pero bueno, fulanita, ¿tú tienes hijos? Y entonces ella le dice: sí, yo tengo una hija de tu misma edad. Y entonces él le responde: ah, qué bien, porque así el día de mañana tu hija cuidará de mis hijos, ¿no? Hay una música terrible de Dios mío, qué mundo estamos creando, esto merecería un suicidio colectivo, ¿no? Una música lamentable, y el niño acaba entrando en un colegio privado o en un concertado, ¿no? Inmediatamente después sale la siguiente escena donde está ella, ya sin esa ropa, con una niña al lado que ya es otra cosita, ¿no? Una cosita más alegre, el pelo más despeinado, el chalequito más desbocado, un poquito más hippie, otra alegría, otra cosita, ¿no? Entonces, pues se van encaminando también al colegio. Y llegan a la entrada del colegio, que hay una gran escalera, ¿no? Y entonces la niña empieza a subir. En la escalera uno puede ver un cartel enorme, gigantesco, que pone Colegio Público, creo que era Calderón de la Barca o algún nombre de esto común de colegio público, ¿no? Colegio Público, que es en realidad una enorme obra de ingeniería. Realmente da la impresión de que primero fue el cartel y después el resto del edificio, ¿no? Porque es un cartel que lo coge todo, lo acapara todo. Y entonces la niña sube la escalera y va a entrar en la clase. Y la madre, esta mujer, pues desde abajo de la escalera piensa: corre, hija, corre, ¿no? Claro, solo lo piensa, porque decirle a un niño que va a entrar en un colegio: corre, hijo, corre, ¿no? Pues eso, claro, es asentismo escolar 2 semanas mínimo. Claro, el niño corre y no aparece más por el colegio en 2 semanas. Solo lo piensa, ¿no? Y la niña entra en el centro. Y se escucha una voz en off que dice: la escuela pública es la única que garantiza la igualdad y la no discriminación. Y ya después el speech continúa, el Partido Popular pues desvía dinero público a centros privados, tal. Bueno, esto es el corolario de todo lo que estamos hablando de ese debate social sesgado. El planteamiento de que la escuela pública es la que garantiza la igualdad,
la igualdad de oportunidades y el cambio social, frente a la escuela concertada y la privada concertada, que lo que garantiza es el mantenimiento del status quo, para que así los hijos de los hijos de los hijos pues puedan seguir usando ese fijador, ¿no?, patrico tradicional, ¿no?, que se ponía en el pelo y quedaban los pelos como si fueran los de los clips de Famóvil o los Playmobil, esto que se quitaba el casco entero, pues así, ¿no?, para que vaya pasando de generación en generación. Vamos con el cuarto de los elementos, y no menos preocupante, la opción por la escuela pública única como modelo excluyente, que ya estamos viendo incluso en los programas electorales. Miren, nosotros hicimos un análisis de lo que decían los programas electorales para estas últimas elecciones, ¿no? Están ustedes de enhorabuena porque he cambiado esta diapositiva. Llevaba algún tiempo sin cambiarla porque, como teníamos elecciones cada 3 meses, yo digo que no amortizo la diapositiva, ¿no? Esto, ¿para qué la voy a cambiar? Si es que dentro de 2 meses me van a poner otros, ¿no? He puesto esta y no sé si me he arriesgado mucho, ¿eh? Igual la tengo que volver a cambiar en unos meses, pero bueno, esperemos que no. Bien, pues ahí se recoge con preguntas sobre lo que dicen los programas electorales, ¿no? Claro, no sobre lo que dicen en los debates, que nosotros normalmente en ámbitos, por ejemplo, de escuelas católicas se suele hacer un debate electoral, claro, todos van allí a decirte que te quieren mucho, hasta los de Podemos, ¿no? Pero uno dice, oiga, ¿usted se ha leído su programa electoral? Que igual no, ¿no? Igual no. Por cierto, es muy complicado acceder a los programas electorales, ¿eh? Han puesto ahora una cosa que es programa electoral de fácil lectura, que ellos dicen que es por aquellos ciudadanos que tengan dificultades de comprensión, ¿no? Y es un folio, ¿no?, ese programa electoral de fácil lectura, pero eso es una carta a los Reyes Magos, ¿no? Uno lo lee, claro, yo estaría de acuerdo con todos, ¿no? Los lee y dice, qué bonito lo que pide, ¿no? Pero si después uno busca, que cuesta trabajo, el programa entero, pues entonces viene el rechinar de dientes, ¿eh? Porque realmente hay programas que son para ver. Bueno, pues ahí tienen ustedes con preguntas sobre la libertad de enseñanza en los diferentes grupos políticos. Bueno, pues las caras verdes sonrientes son favorables a la libertad de enseñanza. Nosotros también sabemos ser tendenciosos, no solo el Grupo Socialista en sus vídeos. Por eso ponemos caras sonrientes cuando es a favor de la libertad de enseñanza y caras tristes cuando es en contra. Pero ahí se pueden hacer una idea de cómo van aumentando las caras rojas. Dentro de los no menciona, que son porque no hacen referencia a ese tema, realmente sí que hay posturas, sí que hay posturas que ellos hablan. Bien. Bueno, pues esto sería un poco el planteamiento de cómo está el análisis de la libertad de enseñanza en el momento actual. A mí me gustaría acabar haciéndole alguna referencia a que no se crean todo lo que le dicen, porque vivimos claramente en tiempos de posverdad, que es lo que de toda la vida de Dios se ha llamado mentir, ¿no? Ahora se le llama posverdad, que queda como más cool, ¿no?, queda más bonito. Vivimos en tiempos de posverdad y nos van lanzando permanentemente mensajes que algunos se van quedando y son muy peligrosos, ¿no? Uno de ellos fue el de la semana pasada, de la ministra Celaá, donde hablaba de, bueno, miren ustedes, nosotros vamos a respetar el artículo 27 de la Constitución, realmente pensamos que efectivamente es el único precedente de consenso, que desde ahí podemos partir. Eso lo habíamos pedido quienes estamos en el sector de la enseñanza concertada desde hace muchísimos años sin respuesta. ¿Cuál es la trampa? Que ellos te dicen, sí, el artículo 27 de la Constitución, pero desde mi reinterpretación, que supone eliminar la libertad de elección de los padres. Esto no está metido ahí. Está en el desarrollo legal, pero ahí no está. Y por tanto, ojo, porque lo puedo quitar con el mero desarrollo legal, ¿no? Cuidado con este tipo de afirmaciones que se van virtiendo. Recuerdo, se hablaba como ministrable de Gabilondo, ¿no?, y que realmente pues parece una persona de consenso y tal. Les prevengo. Las últimas sentencias del Tribunal Supremo decían muy claramente que la escuela concertada no es subsidiaria de la pública, sino que son redes complementarias. ¿Saben ustedes cómo lo interpretó en concreto Gabilondo en unas declaraciones? Pues decía, sí, efectivamente el Tribunal Supremo ha dicho que no son subsidiarias, lo que quiere decir que la red concertada es complementaria de la pública. Oiga, eso es lo mismo que subsidiaria. Lo que está diciendo el Tribunal Supremo es que ambas son complementarias una de otra. Si usted me dice que una red es complementaria de otra, lo que me está diciendo es que es subsidiaria. Cuidado, por ejemplo, cuando en los últimos debates hemos escuchado hablar de un derecho inventado, que no existe,
que es el derecho a la educación pública. Esto no existe. Lo que existe es el derecho a la educación. La administración lo que tiene que garantizar es que todos los alumnos tengan acceso a la enseñanza en una plaza de calidad y gratuita. No que la plaza sea de su titularidad, no que la tenga que prestar él. Por tanto, no existe un derecho a la educación pública. Lo que existe es un derecho a la educación. En fin, con esto lo que quiero decirles es que tengan cuidado con estos mensajes que se van virtiendo, porque a veces, si no son rebatidos, acabamos creyéndolo y esto causa un enorme perjuicio al desarrollo y a la defensa de la libertad de enseñanza. Voy a acabar mencionando una... la verdad es que no sé ni si estoy en tiempo ni no, pero no han venido a echarme, entiendo que todavía, y como aquí no ponen como la música, como en los Goyas no te ponen música para que sepas que esto se ha acabado, voy a acabar con una historia que es muy breve, y es, se la escuché además al Papa Francisco, y distinguía, él decía que la había escuchado de un humorista argentino, y distinguía entre lo que es colaborar y comprometerse. Y decía el Papa Francisco, cuando nosotros tenemos hambre, pues nos vamos a la vaca, ordeñamos la vaca, con eso hacemos leche, con la leche hacemos queso, con el queso hacemos queso en loncha y con eso nos hacemos un sándwich, ¿no? Bien, la vaca ha colaborado en nuestra alimentación y ha colaborado con nuestro sándwich. Pero claro, ¿quién se come un sándwich de queso en loncha? Es muy triste, ¿verdad? Entonces, si le queremos dar un poquito más de alegría, entonces nos encaminamos al cerdo, ¿no? Claro, el cerdo no colabora con nuestra alimentación. El cerdo se compromete con nuestra alimentación porque comprometerse no es otra cosa que dar la vida, que entregar la vida. Y por eso yo en esta mañana venía a pedirles a ustedes no que colaboren con la defensa de la libertad de enseñanza, sino que realmente se comprometan en la defensa de la libertad de enseñanza. Muchísimas gracias por la atención. Gracias. Bueno, damos las gracias a don Jesús por su magnífica intervención, que decía que no hemos venido a cortarle porque estaba tan interesante que no queríamos cortarle. Entonces lo que nos hemos es comido el tiempo de preguntas. Lamentándolo mucho, no podemos daros la palabra. Habrá tiempo luego, si acaso, en el café o donde sea, o en un momento determinado de que le planteéis alguna pregunta. Y directamente, pues, le vamos a entregar también un obsequio por su amable visita desde Sevilla, nada menos, ¿eh? O sea, que esto sí que es un esfuerzo en una mañana de sábado y en un fin de semana. ¿Le hago entregar yo mismo? Pues yo mismo. Pues nada. Gracias por todo, Jesús. Muchas gracias. Dos minutitos y empezamos la siguiente ponencia. Gracias.